verificando también ayer, pero no pude concluirlo. Bueno, empezamos con transporte. Yo tengo una presentación, no sé si por ahí es importante, capaz para muchos de ustedes, o no sé, también para la monitora, y por ahí capaz le puede ayudar. A ver, te la muestro y me dice si es Mi opinión factible. ahora, escúcheme, mi opinión ahora, lo que se necesita es que la monitora nos dé un repaso general de lo que es el método de transporte. Claro, Después que ella termine sobre eso, entonces uno agarra y entra todo lo que uno quiere entrar. Pero ahora lo que se necesita es que ella introduzca el tema, porque en realidad yo no entendí nada de lo de ayer. No, tranquilo, es bien sencillo realmente. sí, es sencillo. Yo lo que le iba a mostrar esto, capaz para que ella comience a exponer, ¿no? Para que por ahí se les lee mucho más fácil a ustedes esto. A usted. Yo lo encuentro fácil, ya yo lo conozco, los métodos. Vamos a ver qué dice ella de esto. No sé. Ahí te muestro la diapositiva de transporte. Porque así la puedes usar y detallarla específicamente. ¿Dónde está? A ver, o sea, para ver qué tipo de material es. Yo realmente Claro, el material, porque es muy bueno. Yo sé por qué te lo digo, está buenísimo el material. Déjame ver, la tengo acá, yo la tengo acá. Dual. Acá. Esta es, aquí está. No, esta no es esta. Esta es. Ajá, ahí está listo. Esto es lo que yo te decía del método. yo pienso que ese material mejor lo utilicen para complementar. Pues realmente en la práctica se ve que es bien sencillo realmente. Y ahí le explica paso por paso porque necesitan complementar. Eliana, coge un ejercicio Igual, y si quieres enseñan a explicar, Ariana, hacerlo desde cero claro, para explícale a uno. ellos. Yo no tengo ningún problema, ¿no? Explícale perfectamente. Explícale un ejercicio y listo, porque por eso no explico nada. Se está compartiendo. Yo Sí, tenía pensado, yo ahora, me ahora inventé este ejercicio y tenía pensado entonces que hagamos ese mismo ejercicio por los tres métodos de transporte y dejar entonces el método húngaro, que es un método de asignación. Es un método de asignación porque no se toma en cuenta esto, ni demanda ni oferta, solamente lo de dentro. Lo dejáramos entonces para la próxima semana. Entonces vamos a hacer primero el más sencillo, que es el método de la esquina noroeste. ¿Se me escucha bien? Yo sí lo escucho bien. sí, perfecto, perfecto. Ok. Entonces, esta tabla lo que nos dice acá, esto del centro aquí, son los costos de enviar algo desde la fábrica 1 hasta la ciudad 1, fábrica 2, ciudad 2, fábrica 1, ciudad 3, y así para cada caso. Entonces, la demanda lo que nos dice los requerimientos del producto que se esté evaluando, que necesita cada ciudad, y la oferta que tiene cada una de las fábricas. La oferta siempre tiene que ser igual
a la demanda. De no ser así, lo que se hace es que se agrega una fila o una columna ficticia. O sea, por ejemplo, si nosotros tuviéramos acá, en vez de 180, tuviéramos, qué sé yo, 190. Entonces, acá abajo no nos daría 500, nos daría 510. Y tendríamos entonces una demanda de 510 y una oferta solamente de 500. Entonces lo que se hace es que se le agrega una fila más, que es una fila fantasma, se le coloca 0 en cada una de las partes y los 10 que nos faltan. Pero en este caso todo está completo. Entonces lo que hacemos es, para el método de la esquina noroeste, es que vamos a ir asignando de acuerdo a oferta y demanda. Desde la esquina superior izquierda nos vamos a ir trasladando. Entonces en la primera posición le asignamos la mayor cantidad posible. Tenemos una oferta de 150 y una demanda de 170. Entonces le asignamos la oferta que tenemos. Voy a ponerlo de otro color para que se aprecie mejor. Entonces le asignaríamos acá las 150 unidades. Entonces ya acá no tendría una demanda de 170, sino que sería 170 menos los 50, nos quedaría solo 20. Ya ahí no nos queda nada en esa fila que ofertar. Entonces nos trasladaríamos a la siguiente donde sí tenemos. Ya esta fila completa queda descartada porque ya acá no hay nada que ofertar. Entonces seguiríamos con la fila de la fábrica 2 y haríamos exactamente lo mismo. Le ofertamos la mayor cantidad posible. Acá solamente tenemos una demanda de 20. Entonces le asignaríamos los 20. Básicamente lo que se hace es que se le da la menor cantidad posible. Perdón, la mayor cantidad posible, pero atendiendo a lo que tenemos acá y acá. O sea, en la demanda y en la oferta de donde estemos. Si se fijan arriba, teníamos 170 y 150, entonces le pusimos 150. Luego acá entonces para esta tenemos 20 y 120. Entonces le ponemos el número más pequeño, que sería entonces 20. Entonces ya acá en la demanda ya no nos quedaría nada de demandado para la ciudad 1 y de oferta de la fábrica 2. Entonces nos quedaría 120 menos 20, que sería 100. Entonces, como aquí en la fábrica 2 seguimos teniendo oferta, nos movemos entonces hacia la derecha. Entonces le ofertamos la mayor cantidad, le damos la mayor cantidad posible. Entonces entre 100 y 180, el más pequeño es 100, entonces le damos 100. Entonces a la fábrica 2 le quedaría 0 de oferta y a la ciudad 2 le quedaría entonces 80 de demanda de 180 menos 100. ¿Eso se entiende? Más o menos, sí. Hay algo que no se entiende hasta ahora. Cuando te metas a la fábrica 3, creo que voy a entender. ¿Cómo así? ¿No? Cuando lleguemos al paso 3 de este. Ok, está bien. Bueno, entonces fíjense, ahora, Se fue la pantalla. ¿cómo? No, no se fue. Ahora sí volví. ¿Se ve? Sí. Ok, entonces fíjense, acá vuelve a ocurrir lo mismo de la anterior. Ya se nos acabó la oferta para la fábrica 2. Entonces bajamos inmediatamente a la siguiente de abajo. O
sea, a la fila de abajo, que sería entonces bajamos a la fábrica 3. Para la fábrica 3 y ciudad 1, acá no podemos asignar nada porque ya no hay nada que demande. Entonces nos movemos a la siguiente, que sería acá. Acá todavía tenemos demanda, entonces le asignamos igual el número más pequeño. Tenemos 80 y 230, entonces le asignamos 80, porque eso es lo que está demandando. Y se le puede dar. Entonces nos quedaría 0 en demanda. Y en la oferta nos quedaría entonces 230 menos 80, que sería 150. Entonces, como ya aquí tampoco hay demanda, seguimos con la siguiente. Entonces, acá ya le asignamos los 150 que queda. Entonces, ya ahí no tenemos nada de demanda y nada de oferta. Entonces, el costo de envío o costo total va a ser entonces 12 por 150, 13 por 20, 23 por 100, 16 por 80 y 19 por 150. O sea, la sumatoria de todo eso. 12 por 150 más 13 por 20 más 23 por 100 más 16 por 80 más 19 por 150. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el, o sea, recapitulando, qué es lo que hacemos en el método de la esquina noroeste? Vamos asignando las cantidades, o sea, la mayor cantidad posible de unidades de acuerdo a lo que tengamos como lo que tengamos en disponibilidad, o sea, la oferta y lo que nos requiera la ciudad, o sea, la demanda. ¿Por qué se escoge el número más pequeño? O sea, de lo que tenemos acá y acá. Básicamente, por el dicho, hay que arroparse hasta donde da la sábana. Que la ciudad requiera 170 no quiere decir que la fábrica 1 tenga que proveerle todo lo que necesita. Ella puede proveerle hasta donde están sus capacidades, que serían ofertarle 150 unidades. La que faltan tiene que darse a la otra fábrica, porque ella no puede dar más. Básicamente esa es la lógica detrás. Igual a la inversa, o sea, cuando la demanda es más pequeña que la oferta, si ella solamente requiere, qué sé yo, 80 unidades, no va a comprar más que esas 80 unidades, porque ¿qué va a hacer? Imagínense que eso sean unidades de guineo, por ejemplo, se le va a dañar. No tiene sentido comprar más de lo que necesita. Entonces, más o menos es la lógica de eso. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, hasta ahora lo vamos cogiendo bien. Entonces vamos a calcular 12 por 150 es 1800. Por cierto, esto de aquí adentro, acuérdense que ese es el costo por unidad del envío de cada una de las unidades. Entonces, lo que hacemos es que multiplicamos la cantidad de unidades que enviamos por el costo que tiene enviarla. Y por eso es que se multiplica y se suma todo.
13 por 20 es 260. 23 por 100 es 2300. 16 por 80 es 1280. 19 por 150 es 2850. Y la suma de todo eso, entonces, No veo la pantalla, Eliana, la pantalla que se supone que se Ella está bien. Bueno, ahora sí. Ella vuelve. Sí, exacto, eso fue la presentación. no se ve todavía. Sí, ya se ve. Ahí se ve. Yo la veo. Bien, A mí se me presenta como negra, tal vez mi conexión. yo le tomo un screenshot y se lo envío. Se ve la pantalla. Ok. Entonces ahora vamos a resolver el mismo problema, pero con el método del costo mínimo. Tiene básicamente la misma lógica detrás, lo único que la forma en la que se selecciona no es en el mismo orden. O sea, no es que vamos a empezar en esta esquina y nos vamos moviendo, no. Vamos a ir seleccionando de acuerdo al valor que tiene cada casilla y lo vamos a hacer en orden. O sea, en orden ascendente. Tomamos en cuenta todos los valores que están acá adentro y lo vamos haciendo desde el más pequeño hasta el más grande, hasta que se nos acabe la oferta y la demanda. Entonces, el más pequeño acá es el 12. Hacemos igual, tiene una oferta de 150 y una demanda de 170. Entonces, solamente podemos darle 150. Acá entonces la fábrica 1 se queda sin nada, pero la ciudad 1 todavía demanda 20 más. Luego entonces nos movemos al siguiente más pequeño, que sería entonces el 13 acá. Entonces la ciudad 1 demanda 20, aunque la fábrica 2 le puede ofertar 120. Entonces solamente faltan esos 20. Entonces ya la ciudad 1 no demanda nada y a la fábrica 2 le queda una oferta de 100. Luego acá el 14 es el costo de envío más pequeño que sigue. Entonces acá la ciudad 3 tiene una demanda de 150 y la fábrica 2 le puede ofertar 100. Entonces le asignamos esas 100 unidades. Entonces la fábrica 2 se quedaría sin nada y la ciudad 3 todavía demanda 50 más. Luego fíjense, acá en la fábrica 1 y la fábrica 2 no tiene sentido que la tomemos en cuenta porque no hay nada que ofertar. Entonces solamente trabajaríamos con la última fábrica, o sea, con esa fila. Entonces, el siguiente más pequeño, tomando en cuenta solamente esa fila, porque ya no tiene sentido que nos movamos a otro. O sea, por ejemplo, el siguiente más pequeño es el 15, pero no hay nada que ofertar, no podemos hacer nada, tendríamos que movernos como quiera. Entonces, directamente descartamos ya las filas donde ya no podemos trabajar porque ya no hay oferta ahí, no hay nada que asignar.
y nos vamos solamente hasta donde nos queda. Entonces, a 16 en la ciudad 2 tiene una demanda de 180 y la fábrica 3 le puede ofertar 230 unidades. Entonces, le asignamos a esa las 180 que demanda la ciudad. Nos quedaría 0 y acá nos quedaría 150. Y luego acá entonces yo resté mal acá. Era 230 menos 180. 5. Quedaban 50 solamente, no 150. Entonces ya esos 50 que le quedan son de esto. Y aquí queda 0. Y acá queda 0. Entonces el costo total va a ser exactamente lo mismo que la vez anterior. O sea, 150 por 12. O sea, no va a dar exactamente el mismo resultado, pero se calcula de la misma forma. 13 por 20. 14 por 100. 16 por 180. 19 por 50. El método del costo mínimo siempre va a dar menos que el método de la esquina noroeste. Entonces ya acá no lo voy a desarrollar completo, simplemente voy a decir cuánto queda eso. 150 por 12. Hasta ahí vamos bien. Yo creo que sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Eso es lo que hay que hacer, es practicar, cogerlo de cero y practicar. Sí. Esto está grabándose, ¿verdad que sí? Porque de verdad yo necesito reforzar un chin más esto. Utilicen la presentación que mencionaba David, o David, no sé cómo se pronuncia. Porque realmente está o sea, por lo poco que vi, tiene conceptos, además de explicaciones del procedimiento. Ok. Bien, entonces, ya por último vamos a hacer ese mismo problema con el método de la aproximación de Vogel. Técnicamente, ese es el método que tiene que dar un costo mínimo menor. Bien, entonces, en este método lo que se hace es que se trata de identificar de otra manera el costo mínimo utilizando las penalidades. Lo que hace es que toma los elementos más pequeños de cada fila y columna y de acuerdo a esa diferencia que da de restar eso, saca el elemento más pequeño de cada fila y columna. Entonces es que asigna. Vamos a verlo ahora. Entonces se le aplican, a esto se le llama penalidades. Entonces vamos a ponerle penalidad 1. Entonces lo que hacemos es identificamos
en cada fila y columna los más pequeños. Vamos a hacer primero los de la fila. Entonces sería, en esta los más pequeños serían estos, que sería 15 menos 12. Y eso es 3. Luego acá sería 13 y 14. 14 menos 13 igual a 1. Y acá sería 16 y 19. 19 menos 16 es igual a 3. Y hacemos lo mismo entonces en las columnas. Entonces, en esta columna los más pequeños son 12 y 13. Entonces, esta sería 13 menos 2 igual 1. 15 y 16. 16 menos 15 igual 1. Y acá serían 14 y 19. 19 menos 14 igual 5. Luego de que hacemos eso, identificamos cuál es la penalidad más alta, que en este caso sería esta. Entonces, sabemos entonces por eso que vamos a identificar en esa columna cuál es el costo más pequeño. Y a ese entonces le vamos a asignar la mayor cantidad posible. Entonces acá a 14 se le va a asignar 120, que es la mayor cantidad posible. Voy a cambiar de color para que se vea mejor. Entonces le asignamos 120. ¿Por qué 120? Porque aunque en esa ciudad se requieran 150, la fábrica que le corresponde a 14 solamente puede darle 120. Entonces acá ya la fábrica 2 no tiene más oferta y la ciudad 3 le queda todavía 30 que necesita. Entonces luego se tacha esta fila porque ya no vamos a trabajar con ella, porque ya aquí la oferta es 0. Entonces ahí volvemos a calcular las penalidades por fila y por columna. Entonces, penalidad 2, entonces acá se queda igual en la fábrica 1, fíjense, porque no cambió nada. Siguen siendo 15 y 12 los más pequeños, entonces sigue siendo 3. 15 menos 2 igual 3. Acá ya no se calcula. Acá ya no se calcula porque ya esa fila no cuenta. Y acá no cambió nada tampoco. Siguen siendo 19 y 16. Ahora lo hacemos entonces con las columnas. Entonces, acá fíjense, cambia. Ahora solamente tenemos 28 y 12. Entonces 28 menos 12 es igual a 16. Ajá, 16. Luego acá 16 menos 15, aquí no cambió, es igual a 1. Y acá sí cambia otra vez. 20 menos 19 igual a 1. Procedemos con con el mismo criterio. Vamos a asignar, vamos a seleccionar el costo menor de la fila que tenga la penalidad, de la fila o columna que tenga la penalidad más grande, que sería entonces en este caso esta, que es 16. Anteriormente habíamos tomado esa, que era 5, porque esa era la mayor. Entonces, en esa columna, en la columna de la ciudad 1, seleccionamos el costo más pequeño, que sería 12, y le asignamos la mayor cantidad posible. En la ciudad 1 se requieren 170 y la fábrica 1 le puede ofertar 150. Entonces, le asignamos 150. Nos quedaría 0.
ahí, y acá entonces como demanda nos quedaría 20. Entonces, ya esta fila tampoco se va a tomar en cuenta ya. Entonces, como ya solamente nos queda una sola fila, no tiene sentido calcular las penalidades. Directamente nos vamos, o sea, digo, no tiene sentido calcular las penalidades porque ya las penalidades serían lo mismo número, ya no hay nada que restar. Entonces, ¿qué hacemos? Sí. Una pregunta que usted dijo que ¿qué hacemos en ese caso? No, fue que lo iba a responder yo misma. Lo que Bueno. hacemos fue que me quedé, o sea, porque borré algo. Entonces lo repetí. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Luego de que llegamos ahí, asignamos la mayor cantidad posible en esa misma fila para terminar de completar, tomando en cuenta que tenemos que hacerlo en el orden como si fuera el costo mínimo. O sea, tomamos primero uno pequeño, que sería 16. Le asignamos la mayor cantidad posible. En este caso sería 180, porque esa ciudad requiere 180, aunque la fábrica 3 le pueda ofertar 230. Entonces acá la ciudad 2 ya no necesitaría nada y acá nos quedaría 50. Luego seguimos al siguiente más pequeño, que sería 19, e igual le damos la mayor cantidad posible. En ese caso es 30, quedaría entonces acá 0 y acá quedarían 20. Y ya por último, el 28, le asignamos los 20 que quedan. Entonces calculamos el costo mínimo. Perdón, el costo total ahora. Y técnicamente debería de dar más pequeño que lo que dio en el costo mínimo. Digo técnicamente porque a veces no da más pequeño, pero suele dar muy cercano en caso de que no dé más pequeño. Entonces tendríamos 12 por 150 más 14 por 120 más 28 por 20 más 16 por 180 más 19 por 30. Y eso da en total más 150. Da 7.490. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? Vamos a tener que verlo de nuevo porque tú sabes que como que toda esa cosa, para acá, para allá, eso como que de repente uno tiene la cabeza hecha una maraña. 5.870 fue el resultado, ¿verdad? No me dio más. No me acuerdo cuánto era. Ah, ya vi, 7.490. Tú lo puedes hacer de nuevo eso, Sí, Eliana, por fin, para sí. como que ya con el conocimiento un ching uno lo va reflexionando mejor. Sí, yo lo que pienso hacer es cambiar unos cuantos valores para no hacer exactamente el mismo Exactamente, ejercicio. ok.
Disculpen, yo salí, tuve que volver a entrar otra vez, no sé, ya no veo la pantalla de Liana, falleció, terminó y no sé. No se ve. Ok, sí, Yo ahora sí se sí. ve. Ok. Entonces estaba cambiando ahora este ejercicio para hacerlo nuevamente, pero para que sea diferente. Entonces, acuérdense, calculamos las penalidades. Solo primero, calcular las penalidades. ¿Qué son las penalidades? Es la diferencia, o sea, la resta de los dos números más pequeños en cada fila y en cada columna. Entonces acá la penalidad 1 para la primera fila, entonces sería 15 menos 8, que son los dos números más pequeños. 15 menos 8. Y eso es 7. Luego en la segunda, 14 menos 12. No, mentira, 13 menos 12. 13 menos 12, que son los dos más pequeños, da 1. 16 menos 16. Estos números, Eliana, salen de, o sea, tú me das una tabla así, estos números, tú me das esa tabla, o Sí. tú me das en un problema. No, te dan la tabla. Ok, tú me das la tabla y después ya lo que nosotros tenemos que hacer es eso que tú estás haciendo ahora, o sea, identificar los menores en la fila y después los menores en la columna es como si estuviéramos pivoteando. Más o menos. No exactamente como el método simplex, pero tiene parecido, porque igual el método simplex es una matriz, esto también es una matriz. Ok, se fue la imagen, la presentación. Eso por la conexión. Ya veo. Ok, continúa. Bien, entonces acá, entonces serían los más pequeños en esta columna, que serían 13 y 8. Eso da 5. Luego en la siguiente columna, que serían 15 y 12. La diferencia da 3. Y luego acá, entonces serían 20 y 14 los más pequeños. Y daría 6. Entonces, lo que hacemos es que identificamos la penalidad más grande. Que en este caso es esa, que es 7. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a tomar esa fila y vamos a seleccionar el costo más pequeño y le vamos a asignar la mayor cantidad posible. Entonces, el más pequeño es 8. Entonces, le vamos a asignar la demanda que tiene, que es 70. Nos quedaría 0 como demanda para la ciudad 1. Entonces, a la fábrica 1 le quedaría 150 menos 70, que eso es 80. Ya que le ofertó 70 a la ciudad 1. Entonces, como ya a la ciudad 1 no le queda nada como demanda, descartamos esa columna. Y volvemos a calcular las penalidades. Entonces sería penalidad 2. Entonces, en las columnas de la ciudad 2 y la ciudad 3, las penalidades van a quedar siendo igual. Entonces sería 3, 6. Entonces acá van a cambiar un poco algunas. Entonces tendríamos para la primera fila 21 menos 15, que eso sería 6. Ajá, 6. 14 menos 12, que nos daría 2, y 20 menos 16, que nos da 4.
Fíjense que tenemos la misma penalidad. Acá y acá. Es exactamente la misma. Entonces vamos a seleccionar la que tenga en ella un costo más pequeño. Acá tenemos en esta fila 15 y 21. Y en esta columna tenemos 21, 14 y 20. Entonces, como en la columna de la ciudad 3 está el costo más pequeño, bueno, se va a quedar así para no dañar. Como es en la ciudad 3 está el costo más pequeño, entonces seleccionamos esa columna. Entonces lo asignamos a 14, la mayor cantidad posible. 14 es de la ciudad 3. La ciudad 3 tiene una demanda de 130, pero la fábrica 2 solamente le puede dar 120. Entonces le asignamos 120 a 14. Entonces la fábrica 2 nos quedaría en 0. Y acá la ciudad 3 todavía le restarían 10 unidades. Entonces, como en la fábrica 2 ya no hay nada que ofertar, ya se elimina esa fila. Entonces ya acá no calcularíamos la penalidad nuevamente. Entonces, ¿qué nos viene quedando? Esto de acá y esto de acá. Como todavía nos quedan 2 y 2, calculamos nuevamente las penalidades. Entonces calcularíamos la penalidad 3. La de la columna 1 no se calcula, porque ya esa columna se eliminó. Entonces acá nos quedaría 16 menos 15, eso es 1. 21 menos 20, eso es 1. Acá nos quedaría 21 menos 15, que es lo mismo que lo anterior, entonces solo 6. Y acá nos quedaría exactamente lo mismo también, que sería 4. Seleccionamos ahora la más grande nuevamente. La más grande es 6. Entonces, en esa fila vamos a identificar cuál es el costo más pequeño, que sería entonces 15. Y le asignamos la mayor cantidad posible, que sería entonces 80. ¿Por qué 80? Porque aunque esa ciudad requiere 200, la fábrica 1 solamente tiene 80 para darle. Entonces, quedaría que 80. La fábrica 1 se quedaría sin nada. Y a la ciudad 2 todavía le restarían 120. Entonces, como ya la fábrica 1 no tiene nada, descartamos esa fila. Entonces, fíjense que ya ahora solamente nos queda esto aquí. Entonces, como solamente nos queda eso ahí, no vamos a calcular penalidad otra vez, ya no podemos calcular penalidades. Simplemente lo asignamos como la otra vez. Seleccionamos el más pequeño y le asignamos la mayor cantidad posible. El más pequeño acá es 16, entonces se le asignan los 120 que le faltan. Entonces 120, y a la ciudad 2 no le faltaría nada. A la fábrica 3 le quedaría entonces las restas. 230 menos 120 sería 110. 110. Hay un error.
En la ciudad 3 quedan 10. Eso no se le asigna a nadie. Sí, pero es que hay un error porque van a sobrar. Entonces, deja ver si fue. Eh, sí, que yo asigné una demanda más pequeña. Vamos a hacer un pequeño cambio aquí para no tener ese inconveniente y que tampoco nos afecte el problema completo. Eliana, me va a disculpar, voy a tener que salir de clase, porque tengo que entrar aquí al trabajo, pero de la grabación entiendo que están grabando, ¿verdad? David? No hay problema. Ah, Sí, bueno. están grabando Sí, yo veo la grabación luego y disculpe. Gracias. a la orden. Bien, entonces estoy corrigiendo eso ahí porque me inventé el problema y no me fijé que cometí un error al crearlo. Bien, entonces ya, igual, al 16 se le asignan los 120 y al 20 los 110 restantes. Entonces el costo total va a ser igual a 8 por 70 más 15 por 80 más 14 por 120 más 16 por 120 más 20 por 110. Y eso es igual 80 por 8 por 70. Eso da 7560. Y listo. Ese es el método que más hay que practicar realmente. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien hasta ahí? Chicos. Todo claro. Ok. Bueno, pues ya. Si tienen inconvenientes con, no sé, haciendo la práctica de eso, pueden preguntar, igual con la práctica que tienen del Simplex Dual. Una pregunta. ¿El profe dejó los ejercicios de eso, de método de transporte? Yo no sé realmente. Yo no tengo acceso a la plataforma. Pero si él no le ha puesto, se la va a poner.
Una pregunta, Eliana. Sí. El error que tenía el ejercicio de la que tiene las 7, todos los requisitos. ¿Dónde fue que tú encontraste el error? ¿El error tú te refieres al ejercicio de ahora o el ejercicio del método Simplex Dual que estábamos haciendo la semana pasada? El del dual de la semana pasada. Em, el error fue que no tomamos en cuenta todas las columnas, solamente estábamos tomando en cuenta las columnas de las variables de decisión. Entonces, eso lo que hizo fue que, ¿cómo decirlo? Eso lo que nos ocasionó inconvenientes con eso, porque entonces no tomamos en cuenta un dato y al final yo lo que hice fue que tomé en cuenta todas las columnas, apliqué bien el criterio del cociente mínimo, entonces ya sí se cumplieron las condiciones y al parecer todas las restricciones se cumplen también con esa solución. Entonces, básicamente, el problema está en que siempre hay que tomar en cuenta todas las columnas, independientemente de si son o no son variables de decisión. O sea, tomar en cuenta también las variables de holgura. Ok, gracias. Eso solamente se hizo en la última tabla. En todas las demás, sí se cumplía que el cociente mínimo estaba con las variables de decisión. Ok. Pues nada, que la pasen bien. Bueno, gracias.